Primero que todo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y para poder pues, discernir la información espiritual que vamos a abordar. Tomemos un minutito para hacer uso de la confesión entonces y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo, para conocer tu maravilloso plan para nuestra vida. Te pedimos que las cosas que aprendamos produzcan en nosotros la máxima cantidad de obras de bien divino para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, permítame poner esto en la pantalla porque apareció el contrario y ahora sí apareció el que tiene que ser. Estamos haciendo el estudio del Deuteronomio. Este es el capítulo 14. Hoy abordamos hasta el capítulo 29, la lección 199, como lo tienen en la pantalla, señoras y señores. Entonces, permítame, quiero refrescar a ustedes la memoria con lo que hablamos la semana pasada. Pero antes de hacer eso, lo que quiero hacer es pasar por Deuteronomio, el capítulo 14, del 22 al 29, que es la porción de 7 versículos que estamos abordando, pues simplemente para refrescarle la memoria. Y dice lo siguiente el libro de Deuteronomio, en el capítulo 14, versículo 22. Diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año, y comerás en la presencia del Señor tu Dios. En lugar que Él escoja para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite, de los primogénitos de tus vacas. De paso, ese mosto, el mosto se puede entender como jugo de uva antes de la fermentación, pero no, aquí está hablando de jugo del vino, el primer vino es lo que está hablando. Entonces, y eso se lo voy a poner en otro versículo. De todas maneras, de tu vino, de tu aceite, de los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Mas si el camino es tan largo para ti que seas incapaz de llevar el diezmo por estar lejos del lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner ahí su nombre, cuando el Señor tu Dios te haya bendecido, entonces lo cambiarás por dinero y atarás el dinero en tu mano e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja. Recuérdense que este es el lugar de reunión de Dios en el Antiguo Testamento para las personas que pues estaban haciendo caso a la palabra de Dios. Y después de esto tenemos en el próximo versículo, y podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas u ovejas, en vino o sidra, en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Ahí comerás en la presencia del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu casa. Y después el versículo 27 dice, tampoco desampararás al levita que habite en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo, a fin de que cada tercer año sacarás todo diezmo de tus productos aquel año y lo depositarás en las ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero y el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en todas las obras que tu mano haga. Muy importante, recuérdense que es una sociedad agrícola, ¿verdad? Es una sociedad agrícola y la producción agrícola la gente estaba interesada en comer básicamente, y la producción era grande, y a través de eso pues ganaban el dinero, lo que vendían ellos de sus productos, y más que todo eso era lo que había. Claro está, eso no merma el hecho de que habían ciertas cosas en la capital. En la capital siempre hay cosas adicionales, servicios adicionales que se llevaban a cabo, pero más que todo la parte fuerte de la economía era la agricultura. Entonces, hemos estado estudiando el segundo diezmo. O sea, hay 3 diezmos en Israel. El primer diezmo ya vimos que era para los levitas, ¿okay? Por contrato, y ahora se los voy a explicar de nuevo. Y el segundo diezmo, pues, en la costura de Israel, que era un asunto de acción de gracias, que todo lo que tenían ellos provenía de Dios y que no era por el talento personal o la sabiduría o la destreza o la mano de obra que ellos tenían estas bendiciones. Ellos tenían las bendiciones porque proveían de la mano de Dios. Dios, en una sociedad agricultural, lo más importante es el agua, señoras y señores, y el clima. Y Dios proveía un clima maravilloso, proveía también agua, y además de eso el control de los insectos, que se comen todo lo que tú siembras. Si no tienes un control de insectos, pues se comen todo. A ellos también les gusta lo que nos gusta. Y también animalitos diferentes, se comen la comida también. Entonces Dios había provisto para ellos una manera de que tuvieran una producción extraordinaria. Entonces, en el desierto, ellos no podían producir nada,
y él tuvo que suplirles el agua, tuvo que suplir la ropa que no se gastaba de paso, los zapatos no se gastaban ni se gastaba la ropa, mientras estuvieron 40 años en el desierto. Él tuvo que suplirles entonces la comida que era el maná, o sea que, ¿qué era lo que estaba enseñándole al pueblo? Le estaba enseñando que dependieran en el Señor, que Él era el que les proveía todas las cosas y que no tenían que preocuparse. Entonces, o sea que a la final Él es el que está encargado y le da la gracia logística a todos ellos. Y Dios no tuvo que hacer eso, claro está, pero lo hizo, porque es el pueblo que Él había escogido para llevarlo a la tierra prometida que era Canaán y sacar a los cananeos de ahí porque estaban verdaderamente influenciados por la maldad y habían llegado a la cúspide de la maldad. Entonces Él quería sacar ese pueblo y eliminarlo por completo. Es la ira de Dios que los elimina. O sea que les proveyó su gracia logística, es lo que tenemos que tener en mente, y Él hizo posible que el pueblo entendiera eso, y esa es la fuente de Deuteronomio 8.3, como vimos la vez pasada. Y ese era el eslogan que el pueblo judío tenía. El eslogan del pueblo judío, que fue el mismo que utilizó nuestro Señor Jesucristo cuando Satanás lo tentó y lo saca de aquí. Nuestro Señor Jesucristo cita muchísimo de Deuteronomio. Y en Deuteronomio 8.3 vemos lo que Él está citando. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. A esto le sigue la cláusula de propósito. ¿Cuál es el propósito que les hizo eso? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Ahí tienen ustedes el eslogan, no solamente de pan vivirá el hombre. Ellos sabían esto perfectamente bien y nosotros, claro está, dependemos de la palabra de Dios. Recuérdense que nosotros, por ejemplo, en el periodo de la edad de la iglesia hemos nacido espiritualmente de Dios. Tenemos dos padres, el natural, donde provienen nuestros genes, y el espiritual, que es Dios Padre. En el momento que crees en el Señor Jesucristo, naces espiritualmente y eres parte de la familia de Dios. Y ahora tienes la opción de caminar en la carne, y contra la carne nadie puede, por eso es que naces espiritualmente para hacer la obra de Dios, o puedes caminar en el espíritu. O sea, se activa el hombre interior, se activa el hombre espiritual, y eso ocurre por medio de la confesión de nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma, haciendo uso de 1 de Juan 1.9. Nosotros no confesamos nuestros pecados a ningún hombre. Nosotros confesamos nuestros pecados a Dios Padre. Dios Padre, Él es omnisciente, Él escucha nuestras oraciones, nosotros somos sus sacerdotes. Recuérdense que nosotros somos nación santa, pueblo escogido para anunciar las virtudes, sacerdocio santo, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros no estamos bajo un sistema religioso que exige sacerdotes. Eso lo copiaron de la dispensación de la época de Israel, donde tenían sacerdotes especializados en el orden de los levitas, que este era el sacerdocio levita, que solamente eran hombres y solamente ellos podían llevar a cabo las funciones del templo. Y eso es interesante, porque después eso se trae a la iglesia, mezclando, pues ustedes saben que en la iglesia hay una teología que es la teología del pacto. Esa teología del pacto mezcla las instrucciones del Antiguo Testamento con las instrucciones que tenemos en el Nuevo Testamento. Resulta que ya nuestro Señor Jesucristo cumplió toda la ley. Por eso Él, para eso vino, para cumplir la ley y después morir por nosotros en la cruz. Entonces Él cumplió la ley y ahora nosotros no estamos bajo la ley mosaica. La ley mosaica era un ayo para llevarnos a Cristo. Ya Cristo vino. Ahora estamos bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad, que es superior a la ley mosaica. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando le hacen la pregunta, define toda la ley de la siguiente manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí cumples toda la ley. Entonces, y esta misma instrucción que tiene el pueblo judío. Recuérdense, cuando el pueblo judío cruza, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Si tienes eso, vas a hacer la voluntad de Dios y te vas a regir a ti mismo. No necesitas leyes externas para que tu comportamiento sea ideal. Es algo que a nosotros nos sorprende en los Estados Unidos. Yo sé que las personas que recién han llegado a los Estados Unidos ahora todavía ven el orden comparado con lo que vienen, pero claro está, ya esto se ha deteriorado mucho también. Cuando yo vine, uno se quedaba abismado. Yo me quedaba abismado de ver el control que tenía la gente y cómo se autodirigía, se autogobernaba. Yo les conté que cuando yo llegué a Miami, ahí no habían rejas, las puertas las dejan abiertas, dejan las bicicletas afuera, comprabas el periódico, tenían ahí el dinero, tú venías abierto, tú venías, te ponías tu dinero, cogías tu periódico y te hacías tu cambio y te ibas. Eso todo desapareció, claro está, pero eso así era, ese comportamiento
excelso del pueblo que conocía a Dios. Ahora, cuando comienza a llegar el paganismo a los Estados Unidos, procedente de los países de nosotros, señores, nosotros estamos pegados mucho al paganismo, no lo sabemos porque es nuestra cultura, pero esa adoración a los santos, esa adoración a todas esas cosas, es una violación directa a la ley mosaica. La ley mosaica dice que no tendrás, el segundo mandamiento dice que no tendrás imagen ni semejanza de ninguna cosa de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, de ningún ser humano para postrarte enfrente de ellos y adorarlo. Ese mandamiento fue cambiado en la Iglesia Católica. Ese mandamiento fue quitado y el 10º mandamiento fue puesto como 2 mandamientos para cumplir los 10 mandamientos. Pero es algo muy interesante, ¿okay? Y eso lo pueden ustedes chequear, o sea, no le estoy hablando de tontería. Y es algo porque se utiliza mucho los santos. Santa Catalina, San Juan de los Tobillos, o sea, una cantidad de santos. Y el santo de los caídos, claro está. Ya lo conocen, ¿verdad? Yo se los he comentado. Zancadilla. ¿No? El santo de los tropiezos. De todas maneras, resulta que todos nosotros somos santos. Todos nosotros. La palabra es aguiados y quiere decir separados para el reino de Dios. Separados para el cielo. El que cree en el Señor Jesucristo es santo, porque ha sido separado de las tinieblas a su luz admirable por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces todos somos santos, pero no tiene esa connotación del halo, ¿okay? Eso, olvídense de eso. Eso es parte de la religión. Entonces, eso era lo que él quería que el pueblo recordara, pues ese es el motivo por el cual él dice, no se olviden del desierto. Ese fue el examen de la adversidad para ustedes, su examen de adversidad en el desierto, que fue fuerte para probarlos a ellos y para depurarlos de todo lo que tenían sus padres y de lo que habían aprendido en esos 400 años cumulativos de esclavitud que ellos pasaron. Y a ellos cuando salieron pensaban como esclavos. Era generación tras generación que había sido pues inculcada con ese asunto de la esclavitud, porque a ellos les convenía ser obedientes, si no pues lo mataban, le hacían desastres. Entonces venían de un sistema completamente tiránico y ellos eran humildes y sumisos, etcétera, y Dios los quiso sacar de ahí a libertad. Y la analogía que tenemos es que Él nos saca del control que nosotros tenemos de la vieja naturaleza pecaminosa en nuestra vida, que somos esclavos de la naturaleza pecaminosa. Y no nos damos cuenta del grado de esclavitud que tenemos, pero es un grado extraordinario. Ahora, ese no lo podemos combatir con la carne, tienes que combatirlo en el espíritu, y para que el espíritu esté activado tienes que confesar tus pecados. Bien, entonces, les recuerdo que el primer diezmo se le daba completamente a los levitas entonces, y el motivo por el cual era así no era porque el Estado estaba manteniendo a la iglesia, no. Los levitas servían al rey de reyes y señor de señores, o sea que no era un rey humano sino a Jehová mismo. Y les comenté que en la Biblia cada tribu judía recibió una herencia excepto la tribu de Leví. Ellos no recibieron herencia, ellos no podían iniciar un negocio porque ellos no tenían capital. El resto de las tribus tenían terrenos extraordinarios, los cuales lo podían utilizar para cualquier cosa, ¿verdad? Ellos se dedicaban a servir al Señor. Entonces, por eso ese primer diezmo estaba destinado a la tribu de Leví. Ellos tenían el derecho a toda la producción de la tierra y ese es el motivo por el cual el 10% de la producción iba a la tribu de Leví, que eran los sacerdotes. Ahora, eso lo utilizan hoy en día en la iglesia, diciéndole al pueblo cristiano que tiene que dar el 10%, ¿okay? Para la iglesia, si no le está robando a Dios. Pero eso no tiene, ustedes ya entienden de qué se trata. Hoy en día no hay sacerdocio levítico. Hoy en día todos nosotros somos sacerdotes. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a dar el 10% a ti mismo? ¿Me explico? O sea que no cabe ese asunto del diezmo en la iglesia, pero lo utilizan para lucrarse. Pues y como la gente no entiende, no sabe, ellos utilizan de nuevo la teología del pacto y sacan el Antiguo Testamento, el libro de Malaquías, para decirle que si no le dan el 10% le están robando a Dios. Pero resulta que en esa época sí le estaba robando a Dios, porque ese diezmo pertenecía por título a los levitas. A ellos le pertenecía. Entonces, esto no tiene que ver nada con un cheque de bienestar social, esto no se puede utilizar para justificar el socialismo. Ustedes saben que hoy en día el socialismo se ha infiltrado en la iglesia, tremendamente. O sea, el socialismo es una palabra bonita de comunismo. ¿Okay? El socialismo, lo social es grupo y lo común es comunismo para todo el mundo, común. Pero es un sistema que destruye todo lo que toca. Entonces, este no es el Estado manteniendo a la iglesia, ese es un título legal. En otras palabras, las demás tribus tenían un título de sus terrenos y casas, pero los levitas tenían por contrato el título que les daba el derecho al 10% de la producción de la tierra de que las otras personas tenían.
porque ellos sí tenían posesión de la tierra. Ellos disfrutaban del 90% más el regalo de la tierra que Dios les había dado. Pero los sacerdotes de Dios recibían el 10%. Ese es un título de garantía. Entonces, por contrato divino, ese 10% tenían que dárselo, se lo llevaban una vez al año, se lo llevaban al templo. Pero ahorita vamos a ver los otros diezmos que existen. Entonces, y ahora llegamos al segundo diezmo. Son 3 diezmos, ¿verdad? El segundo diezmo, el cual es el tema comenzando con Deuteronomio 14:22. Este diezmo no está destinado exclusivamente a los levitas, aunque ellos participan de este diezmo. Pero veamos de qué se trata, porque aquí este es el diezmo del gran fiestón. ¿Okay? Es una fiesta solemne conmemorando al Todopoderoso por todas sus bendiciones extraordinarias. Y resulta que ese diezmo se lo gastaban en ellos mismos, pero tenía que ser el diezmo. En vez de ahorrar ese dinero para la futura cosecha, ellos venían y se lo gastaban el 10% de lo que se habían ganado en todo el año, de lo que habían producido en todo el año, para festejar al Señor, conmemorar a Dios Todopoderoso. Entonces, veamos lo que dice con ese versículo. En Deuteronomio 14:22 nos dice: y diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera y lo que rinde tu campo cada año. Porque ahí no hay no hay duda de esto, pues todo lo que ellos producían, de todo tenía que dar el 10% y generalmente era de los primogénitos. O sea, de las vacas las primeras, de las ovejas las primeras, de la cosecha la primera, de todo era lo primero. Y les comenté que si una persona, por ejemplo, tenía de las primeras ovejas una preferida y no quería dar esa, entonces tenía que dar el 20%, en vez del 10%, el 20% para rescatar a esa oveja. Le ponían un precio y eso es lo que tenía que hacer, porque eso pertenecía al Señor. Entonces, aquí tenemos algo que es sumamente interesante. Aparentemente ese diezmo está limitado a la producción agrícola, porque de eso se trata. Las personas en la ciudad aparentemente no, y con ese segundo diezmo ellos no tenían que participar, porque era de la producción agrícola. Ese diezmo era para las áreas rurales agrícolas solamente. Y después dice en Deuteronomio 14:23, que también les leo esta porción porque lo vamos a estudiar con más lujo de detalle, nos dice lo siguiente: y comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para poner ahí su nombre. De nuevo, el lugar de reunión con Dios. ¿Okay? ¿Dónde está el lugar de reunión con Dios para nosotros? ¿Ah? En nuestro corazón. Que esta es la parte que bombea pensamientos. Cuando estamos en la plenitud del Espíritu Santo, es ahí donde está el lugar de reunión y el Señor siempre está con nosotros. En Israel termina siendo este el lugar de reunión, pero antes de que se hiciera el tabernáculo, el Señor escogía lugares como en Betel, en otros lugares, cuando se entraron a la tierra de Canaán, y Él les dejaba saber a los líderes: este es el lugar de reunión, quiero que todo el pueblo venga aquí a comer aquí. Todo el pueblo, era un lugar central donde todo el mundo venía a darle pleitesía al Señor. Entonces, más si el camino, dice, y este es el motivo por el cual, y comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu primer vino. El mosto es primer vino y es vino con alcohol, señoras y señores. Y de tu aceite y de los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Mas si el camino es tan largo para ti que seas incapaz de llevar el diezmo por estar lejos del lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner ahí su nombre, cuando el Señor tu Dios te haya bendecido, entonces lo cambiarás por dinero y atarás el dinero en tu mano e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja. O sea, no podían hacer las fiestas en sus casas privadas, en sus granjas. Tenían que ir a la ciudad, tenían que ir a Jerusalén y ahí tenían que hacer esto. Y después dice: y podrás gastar el dinero, el diezmo que han sacado, ¿verdad? Lo podrás sacar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca. O sea que es un diezmo, pero no para dárselo al gobierno. No es para dárselo a los que regían, sino era para la celebración de la cosecha que Jehová les había dado. Y para que las personas que no tenían pudieran disfrutar también. Entonces, y el vino o sidra, secar, bebida embriagadora, o sea, cerveza u otro tipo, o puede ser como whisky, o sea, lo que existía en esa época, que se fermentaba también. O sea, que ellos podían tomar. La Biblia no te dice nunca que no puedes tomar. La Biblia te dice que no te debes embriagar. Si pierdes los estribos estás mal, pero la sidra alegra el corazón. O sea, es algo muy interesante. Cerveza u otro tipo, o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Ahí comerás
en la presencia del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu casa. O sea que fíjense qué extraordinario es eso, porque Él está pidiendo al pueblo que no confíen tanto en ellos, sino que confíen en el Señor. No tienen que ahorrar ese 10%, porque era lo que hacía la gente, porque la Biblia habla de frugalidad, de no debes de gastar las cosas de una manera frívola, sino en lo que tienes que gastarlo. Por aquí está diciendo Dios, ustedes gasten en esto, en festejar al Señor, que yo me voy a encargar de darle a ustedes. Si ellos no festejaban al Señor, entonces ellos tenían una cosecha mediocre. Dios no los iba a bendecir, me explico, pero no porque Dios le está pidiendo el dinero para él, sino le está pidiendo el dinero para ellos mismos, para que disfruten las cosas del Señor. Entonces, o sea que toman el 10% del producto rural y lo traen a Jerusalén. Ahora, cuando entran, recuérdense que cuando entran a Canaán hay más de 1 millón, aproximadamente 1.500.000 ciudadanos, personas de Israel. Y a estas personas se le dan estos lugares especiales en Israel con los nombres de sus tribus, y esta gente se pone a producir. ¿Okay? Y son muy fecundos también, o sea que las familias crecían rápidamente. ¿Por qué? Porque necesitaban mano de obra dentro de la familia. Mientras más hijos tenían, más mano de obra, más podían arar la tierra. Entonces la producción era bastante fuerte. Y después dicen, pues Dios les dice, tengan una gran fiesta para celebrar las bendiciones de Dios, y Dios les dice, alégrense lo que deseen, o sea, disfruten de la fiesta. Y aparentemente esta fiesta de los tabernáculos es la misma fiesta que se produce en otoño al final de la cosecha agrícola. Y Dios les dice, sean felices, regocíjense, disfruten. Bien, entonces hoy en día, en la iglesia, pues nosotros le damos gracias al Señor por todo lo que hemos recibido en el transcurso del año. El día, por ejemplo, que acaba de pasar, que es el Día de Acción de Gracias, de eso se trata. Eso es lo que hicieron los americanos aquí cuando volaron estas aves y ellos pudieron comer, le dieron gracias al Señor. Pero nosotros ya a través de nuestros estudios sabemos que nosotros le damos gracias al Señor todos los días, por todo lo que tengamos, todos los días, por la respiración que tienes. Tienes que darle gracias al Señor porque Él es el que lo provee. Entonces, o sea, por lo bueno y por lo malo, como dice la Biblia. Y lo que ocurrió todo el año, porque sabemos que Él utiliza todas las cosas a favor de los que Él ama. O sea que si tú amas al Señor, Él sabe, Él ya supo que tú ibas a tomar ciertas decisiones en la eternidad pasada, antes de que te creara. Y Él ya en el camino tuyo, Él puso las cosas necesarias para que tú lograras conocer, para que seas una de las personas fieles. Y los fieles, recuérdense lo que dice la palabra de Dios. Cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra, Él dice, en pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Nosotros vamos a compartir el gobierno del Señor Jesucristo. ¿Okay? ¿Por qué? Por la fidelidad. Pero la fidelidad comienza conociendo la palabra de Dios. ¿Cómo vas a ser fiel si no conoces? Ahora, cuando lo conoces, te vas a quedar con la boca abierta y te vas a dar cuenta que Él es tu Señor, tu Creador, lo vas a amar. Y lo que sucede es que mientras más lo conoces, lo vas a amar sobre todas las cosas. El amor por Él va a ser más fuerte que el amor por ti mismo, que el amor por tu esposa o tu esposa, tus hijos, de todo lo que Dios te ha dado, porque te das cuenta que eso te lo ha dado Dios. Entonces vas a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y cuando eso sucede, te vas a poner a su disposición. Así de simple, es por amor. Toda la producción es por amor, no porque te lo dijo el pastor. Porque yo quién soy para decirte que tienes que ir a producir. Eso es un sistema humano de obras que no tiene que ver con nada. Él mismo, a través de su palabra, va a hacer que tú produzcas los frutos. ¿Okay? O sea que yo si le digo a una mata de mango, produce mango, ve a producir mangos, eso no significa nada. La mata está diseñada para producir mangos. Lo único que necesita es tierra, sol, la temperatura adecuada y va a producir mangos. ¿Verdad? Porque ese es el diseño. Entonces nosotros también estamos diseñados para producir, pero la producción es en amor y es con nuestra esencia. Nosotros tenemos que hacer uso de nuestro libre albedrío para decirle al Señor, sí, estoy dispuesto, yo quiero conocerte. Estoy cansado de la religión es una mentira, te manipulan y Dios no está aquí para manipularte, Dios te ama, te da la verdad, para que tú escojas. El asunto es que Él quiere que sus hijos sean adultos, para que cada uno escoja por su libre albedrío, y eso es lo que cuenta. Si por tu libre albedrío tú escoges seguir al Señor, eso cuenta chorros. O sea, eso es lo más importante porque de ahí viene la fidelidad. Entonces, aquí vemos que el segundo diezmo es un ejemplo maravilloso que le enseña al pueblo a regocijarse en el Señor. Y ese 10% de la producción anual agrícola en el campo abierto estaba destinada al gran festejo en Jerusalén. Imagínense el fiestononón que se formaba en Jerusalén. Ahora, ¿que van a haber borrachos en esos días? Sí. Como todo, pues hay personas que se pasan en todo, hay otras que no. Pero la mayor parte de personas iba a ir para celebrar, y era una algarabía, era algo espectacular lo que sucedía en ese lugar.
Los alemanes cambiaron eso para Oktoberfest, que sucede más o menos en el mismo tiempo. Ellos saben que es Oktoberfest, la fiesta de octubre en Frankfurt, en Alemania, donde toman cerveza, donde comen, se disfrutan, eso salen todos, era muy parecido. Bueno, entonces, tenemos 3 puntos interesantes acerca de este segundo diezmo. Primero, era una gran fiesta, un gran derroche santo, básicamente. Un derroche de dinero espectacular, porque imagínense que había gente que tenía mucho dinero, venía y el 10%, si tú hoy en día tienes una producción de $1 millón, suponte tú, yo conozco, he leído de personas que tienen granjas de 3,000 acres de producción de nueces. Y ellos producen 3, 4 millones de dólares de nueces. Pero es un negocio, eso están en fila, lo arreglan, lo ponen. No es como el que yo tengo, que es los árboles que nacieron ahí, que son locales. Eso produce unas nueces, otras grandísimas. Y bueno, es un tremendo... Ahora imagínense tú, el 10% de 3 millones de dólares. ¿Sí me explico? Hay $300,000 para disfrutar. Y se lo gastaban los $300,000 en la fiesta, para que comiera todo el mundo. ¿Okay? Los levitas, las viudas, los huérfanos, los ger, que eran las personas que tenían en Israel, tenían la residencia. ¿Okay? Pero no podían tener terrenos. Las viudas no podían tener terrenos, ellas no podían firmar el contrato, ni los huérfanos. ¿Se dan cuenta? Y ni los levitas, ninguno de ellos tenía derecho a la tierra, esa tierra estaba destinada para los jefes de las tribus de Israel. Entonces, segundo, entonces tenía que ser consumido en comida, refresco, jugos y bebidas, incluyendo alcohol, incluía el alcohol. Y tenía que ser compartida con los levitas, con las viudas, los huérfanos, las personas que no tenían producción agrícola, y el equivalente a ese 10% no podía ser ahorrado o invertido. Todo se lo tenía que gastar. ¿Okay? Entonces, disfrutaba una persona eso, claro. Pues imagínense las personas que vivían en Jerusalén, que no tenían terrenos, y los extranjeros que estaban ahí, o sea, disfrutaban enormemente. Comida, una abundancia de comida espectacular. Era una cosa extraordinaria. Pues. Y tercer punto es que ese examen es el examen de la prosperidad. ¿Puedo confiar en el Señor que me promete una prosperidad agrícola como respuesta a mi obediencia? Entonces aquí te está probando la fe. Y para una persona que es una prueba difícil, ¿verdad? La prueba del dinero. De paso, para nosotros la prueba más fuerte que existe es la abundancia de dinero. El creyente cuando llega a tener mucho dinero se olvida de Dios. Y eso es algo que es muy interesante, pues lo podemos estudiar en otra ocasión, pero de eso, ese es un examen poderoso. Entonces, de nuevo, pues dice la palabra de Dios en Deuteronomio 14:22, y diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, que es tu grano, y ahí les pongo la palabra dagón, porque esta palabra grano en el hebreo es dagón, y esto habla de un dios, el dios Dagón, señoras y señores, que es el dios de la producción agrícola también, que rinde tu campo cada año. O sea que aquí hay un juego de palabras, aquí hay una explicación tremenda por qué él utiliza estas palabras. Y después, el versículo 23 dice, y comerás de él. Y después habla de los diferentes granos, el nuevo vino. Entonces, veamos estas palabras pues por un momento para que ustedes vean el contexto del cual están saliendo. Y aquí vemos, por ejemplo, esta es la traducción de la Biblia de las Américas. Y ustedes pueden ver aquí que dice, comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que le escoja para poner ahí su nombre. En este caso, en Jerusalén, en esta época, era en Jerusalén. En otros tiempos, pues, era en el lugar que le escogía. Hasta que se formara la ciudad de David y se pusiera. Eso vino posteriormente, como comprenderán, porque David viene mucho después. Entonces, el diezmo de tu grano, y ahí dice tu mosto, y de tu mosto, la palabra es tirosh, y la palabra tirosh habla de vino, con licor, y de tu aceite y de los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor. La Reina Valera la traduce como vino nuevo. ¿Se dan cuenta? Ellos sí traducen tirosh como vino nuevo, porque eso es lo que es el vino nuevo. O sea que el vino nuevo es la mejor parte del vino. Y eso estaba destinado pues para este tipo de fiestas en honor al Señor. Y también habla de la vida de un individuo que viene a ser como vino refinado, pues en el transcurso de su vida si está con el Señor. Entonces,
Eso se los quería poner para que ustedes se den cuenta de que aquí está hablando de dos palabras muy interesantes. Y ahora quiero enseñarles esta diapositiva de Baal. Y este Baal, pues, era, recuérdense que desde el punto de vista pagano, entonces nosotros vemos estas estatuas y nos decimos, ¿cómo es posible que estas personas puedan adorar a este tipo de estatuas? Ustedes ven aquí lo que tiene ese señor en la cabeza, parece una mitra, ¿verdad? Y aquí tiene algo también este señor en la cabeza. Pero yo les voy a enseñar algo aún más interesante. Y lo que tenemos es, de nuevo, ¿cómo es posible que las personas se pongan a adorar a estas estatuas? Pero nos damos cuenta de algo muy interesante. Y el motivo por el cual lo hacían era porque esas estatuas representaban las fuerzas de la naturaleza. Ahí en las manos de este señor tiene que tener un bastón y como un rayo en la otra mano, que hablaba pues de la fuerza de la naturaleza, porque el paganismo siempre emana de la tierra, no viene de afuera, como en la metafísica divina, que viene fuera del tiempo y del espacio, porque es Dios el que la propone. Ellos no, ellos sacan todo aquí de la faz de la tierra. Entonces, el motivo por el cual lo hacían era porque estas estatuas representaban las fuerzas de la naturaleza. Era una sociedad agrícola, era una economía agrícola, entonces ¿por qué suponen que eso era una tentación en esa sociedad agrícola? De paso, ese era el Dios que existía en la tierra donde ellos fueron. Pues bien, un agricultor depende del agua y depende de las condiciones climáticas y todo su bienestar depende de una o dos cosechas. Ahora, si la persona no es un verdadero creyente en el Señor, entonces quizás no va. Entonces esa persona va a temer, entonces para cubrir todas sus bases, bueno, por si acaso a este le voy a dar, y a este le voy a dar, y a este le voy a dar. Entonces le daban a Jehová y también le daban a Baal, ¿verdad? Y le daban a los otros dioses que giraban alrededor de lo que era toda la agricultura. Entonces todo el dinero que tiene lo ha invertido en estas cosechas. Es muy peligroso el asunto de la agricultura, porque ellos le van a todo, ¿ok? Es un asunto de alto riesgo. Entonces, tanto en la área botánica como en la zoológica, estamos hablando no solamente de las plantas, sino también de los animales. Ustedes saben que las personas que crían animales compran, llega una época del año en que compran vacas o ovejas adicionales más jóvenes, porque ellos venden las más viejas. Entonces ellas los crean porque tienen los pastizales, etcétera, y ellos los engordan. Lo mismo sucede aquí en los Estados Unidos. Las personas que tienen vacas y que tienen cría, venden a la cría posteriormente para que sea engordada en otro lugar. Y después esa persona, después de engordarla, la manda al mercado. O sea que, pero el asunto es que ellos invertían todo su dinero en la agricultura. Estamos hablando de un negocio en una sociedad agrícola, era un tremendo negocio. Tiene miedo de que van a tener un año malo y por eso van a cubrir todas sus bases y ellos adoran a Jehová por un lado y por otro lado a Baal, o a otros de sus supuestos dioses, pues. Entonces hay dos dioses que tienen el mismo nombre que las palabras que encontramos en los versículos 22 y 23. O sea que hay un juego de palabras muy interesante y este es el grano. La traducción de la palabra grano es Dagón. Y Dagón era una deidad con la cual ellos se deificaban al dios del grano. Si ustedes leen la historia, por ejemplo, de Sansón, ¿se recuerdan de Sansón? Y se recuerda de Dagón, ¿qué fue lo que sucedió? Él estaba en el templo de Dagón cuando le sacaron los ojos. Eso fue el templo que él derriba, ¿verdad? ¿Y por qué adoraban a Dagón los filisteos? Porque era el dios del grano. Entonces, aquí les pongo una definición de este dios. Primero, este también era Dagón filisteo. Ustedes se van a dar cuenta de algo muy interesante. Este era el dios. Y ustedes ven que esta persona tiene una mitra, pero la mitra es un pez. ¿Se dan cuenta? Aquí está el pez, aquí está el ojo del pez y arriba tiene la mitra. Bueno, eso después fue añadido al sistema de adoración en la Iglesia Católica, porque el sumo sacerdote, que es lo que ellos le llaman, ¿cómo le llaman al Papa? Tiene un nombre especial. El pontífice, esa palabra viene del paganismo, pero permítanme ponerles aquí por un momento a Dagón. Esta es la definición de Dagón. Es el dios de las cosechas, de la fertilidad. La raíz de la palabra está relacionada con otra que en el hebreo significa grano. Entonces los filisteos, que básicamente, que fue un pueblo marinero en sus inicios, lo adoptaron como deidad principal.
era el dios de la pesca también, por eso ellos se ponían esa mitra para invocar al dios de la pesca, y lo adoptaron como la deidad, o sea que era el dios del grano, el dios de la pesca, y lo representaban con el torso y cara del hombre, el cuerpo de pez. Y en su culto, que venía desde la tierra de Siria y de Mesopotamia, oficiaban una especie de profetas que emitían los oráculos en el estado de éxtasis. Entonces, pero yo lo que le quiero traer, y yo se los he visto esto anteriormente, que dentro de la Iglesia Católica los papas en la parte primitiva de la Iglesia adoptaron esta mitra. Ustedes ven que la mitra tiene como una especie y tiene esta parte de atrás. Ya no es tanto como esto, ¿verdad? Pero es el mismo concepto del dios Dagón. También tienen los báculos que venían de las sociedades de Egipto, que eran, claro, estaban pluralistas en lo que concierne a sus dioses. De todas maneras, se los quise poner ahí porque es parte de lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos que estar al tanto de todo esto. También había otro dios, el dios vino. La palabra traducida vino es Terosh, y era el nombre de otra deidad pagana. O sea que cuando Dios dice, yo quiero que ustedes traigan su vino y su grano y vengan a adorarme en mi presencia, espiritualmente, ¿qué era lo que estaba haciendo? Estaba diciendo que aquí no hay dioses de ese tipo, aquí el que da el grano y el vino soy yo soy el Señor tu Dios. Entonces, ¿cuál es la dinámica que vemos atrás de todo ese segundo diezmo? Pues bien, primero que todo, voy a ir a Jerusalén, ¿verdad? Y voy a llevar el 10% de mi producción anual y voy a hacer una gran fiesta con esto. Gran fiesta. Estaba destinado, ya en su mente la tenían prehecha. Es más, cuando estaban haciendo la cosecha ya estaban pensando en la fiesta. Toda la familia, todo el mundo iba a la fiesta. O sea que era algo grande. Y claro, canciones y todo lo demás alababan al Señor. Después de eso, por el otro lado, pues están pensando, caray, tengo que ahorrar algo de dinero para el próximo año porque necesito semilla, necesito nuevos animales, necesito cosas para que la producción incremente. Entonces, ¿qué era lo que ese pequeño procedimiento forzaba a hacer a estas personas? A confiar en el Señor. Eso es lo que está haciendo Dios, pues entrenándolos a confiar en el Señor. Entonces esto es algo maravilloso. Ustedes han visto, por ejemplo, el día de hoy que hay muchos cristianos que dicen que la cristiandad no funciona. No funciona la cristiandad. Claro, pero son personas que no conocen a Dios. Yo me crié en la Iglesia Católica. Yo fui al Colegio La Salle, que es uno de los mejores colegios que hay en Venezuela, pues en La Salle de La Colina, en La Salle de Tienda Honda, y pues ese era el lugar donde yo me eduqué. Pero a mí nunca me enseñaron, lo que me enseñaban era catecismo. ¿Okay? Pero lo que concierne a la palabra de Dios, lejos de la enseñanza de la palabra de Dios, solamente catecismo. Y eso causa pues que el pueblo entre en una etapa de básicamente religiosidad. Lo que tú vas a creer lo que te dicen, pero si tú no lees la Biblia, que no permitían que se leyera la Biblia porque las personas se iban a confundir, eso es lo que decían ellos. Por eso es que Dios la hace para revelar lo que es Dios. ¿Okay? Para eso se la da a Dios, por eso Dios le habla a todo el pueblo y le da la revelación a todo el pueblo, porque Él no quiere gente ignorante en la casa de Dios, Él quiere que todos conozcan al Todopoderoso, porque esas instrucciones son las que guían tu vida. Entonces, el asunto es que si tú estás en ese tipo de religión, ya no vas a confiar en Dios, ahora vas a confiar en esa religión, vas a confiar en la jerarquía de esa religión. ¿Sí me explico? Y esa es una religión que, claro está, hay mucho cristiano dentro del catolicismo. El catolicismo quiere decir universal nada más. ¿Okay? Y hay muchos cristianos que creen en el Señor Jesucristo, simplemente que le añaden cosas adicionales. Pero resulta que una vez que tú crees en Jesucristo ya eres sellado por el Espíritu Santo. Pero el problema que existe es que después del crecimiento espiritual se va por la borda. No hay crecimiento espiritual porque estás en un sistema religioso haciendo cosas en la carne, porque no estás en el Espíritu. ¿Por qué? Porque tú no te enseñan a confesar tus pecados con Dios Todopoderoso, que es el que los perdona, sino que te enseñan a ir a un padre, a un cura, a otra persona, a confesarte. Y eso no es el perdón de los pecados. El perdón de los pecados viene porque tú vas a tu padre y te confiesas con tu padre a quien has ofendido con tus pecados. Es la transgresión en contra de Dios. ¿Me explico? Entonces tú vas a Dios directamente porque eres hijo de Él. Tú eres hijo de Dios, te puedes ir a confesar con el Señor en la privacidad de tu alma. Los pecados o las transgresiones que tienes no son asunto de nadie, sino de ti, de tu persona y de Dios. Eso es asunto privado, a través de la privacidad del sacerdocio, porque eres sacerdote. Tanto el hombre como la mujer son sacerdotes del Dios Altísimo, que son sacerdotes espirituales. Entonces,
O sea que eso es como aplicación pues ahora en el transcurso de la edad en que vivimos. Aquí les está enseñando lo que es el procedimiento del descanso en la fe a este pueblo. El procedimiento del descanso en la fe, que es muy importante porque el pueblo tenía que aprender a descansar en el Señor. Descansar en la fe quiere decir descansar en el cuerpo de lo que nosotros creemos. Y esta es la fe. Nosotros somos de la fe. Y esta es la mente de Cristo. La Biblia se le conoce como la mente de Cristo y como la fe. Entonces, para que tú puedas confiar en Él, tienes que conocerlo. Porque Él te da una amplia cantidad de información que corrobora su fidelidad, que corrobora su majestad, su poder, su incambiabilidad. Dios es veraz, no puede mentir, es inmutable, no puede cambiar. Lo que Él te dice se cumple. Entonces tienes en qué apoyarte. Pero el hombre no, ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros. No importa lo que diga la persona, nosotros sabemos que todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa humana. Todos sin excepción. No hay una sola persona que viva hoy en la faz de la tierra que no tenga una naturaleza pecaminosa. Y si la tienes, ¿qué hace eso de ti? Un ser imperfecto. Un ser que te vas a guiar por el poder, o te vas a guiar por el dinero, o te vas a guiar por las necesidades de tu carne, etc. Y claro está, vas a hacer lo que tú quieras y no lo que el Señor quiere. ¿Okay? O vas a inventar una religión, o vas a hacer algo. Pues si eres muy inteligente, vas a inventar algo que te produzca dinero. Pero el asunto es que nosotros todos somos imperfectos. El único perfecto fue nuestro Señor Jesucristo. El único, no hay otro. Él es singular. Entonces, y por eso nosotros vemos que vino de virgen. La Virgen María dio a luz a la humanidad del Señor Jesucristo, porque Jesucristo es el Hijo de Dios en la carne. Jesucristo en su carne no tiene la naturaleza pecaminosa porque esa proviene de la semilla del hombre. Él no tenía semilla de hombre sino semilla de Dios. Entonces por eso tenemos esto que es tan importante. Entonces Él estaba preparando al pueblo. Nosotros hemos estudiado esto varias veces. Estaba preparando al pueblo para que ellos aprendan el procedimiento del descanso que proporciona la fe. Ahí vamos a parar porque en la próxima clase vamos a ver este asunto, porque para nosotros es importante saber cómo aplicar este asunto de descansar en el Señor y cómo es que tomamos los pasos para hacerlo. ¿Okay? Entonces en la próxima clase vamos a abordar el tema ese para saber que este segundo diezmo hablaba precisamente de esto, de descansar en el Señor, tener fe en lo que Él, porque Él le decía al pueblo, ustedes hagan esto, yo les voy a dar prosperidad. ¿Crees o no crees? Lo que pasa es que en un periodo de tiempo de 12 meses a nosotros se nos olvidan las cosas. Y recuérdense que ellos no iban todos los días a Jerusalén. Hubo reyes en Israel que enviaban a los levitas a enseñarle al pueblo, pero otros que se olvidaron de eso. Entonces, si el pueblo no tiene la palabra de Dios diariamente, imagínense, se retira de las cosas de Dios. Lo único que estas personas en la agricultura sí se pegaban más a Él porque necesitaban agua, necesitaban el clima. Entonces le pedían al Señor, por favor, Señor, que esto salga bien, ¿verdad? Cuando el hombre se mete en problemas siempre recurre al Señor. Pero el asunto es que nosotros tenemos que ver cómo es que funciona todo esto. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas que son tan importantes para nuestra vida espiritual. Te pedimos todo esto para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.